Hola amigos, esperando que se encuentren muy bien. En este video vamos a seguir con la parte número 2 de ecuación y función cuadrática. Ejercicio número 11. Se tiene que P y Q representan las soluciones de la ecuación ax cuadrado menos bx menos c igual a 0, con a, b, c perteneciente a los reales menos el 0. Y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a p cuadrado q más pq cuadrado? Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos que recordar cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrado más bx más c, donde tenemos que identificar nuestro a, nuestro b y nuestro c para poder reemplazarlo en la fórmula general. Recordemos que la fórmula general es x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, y todo eso dividido entre 2a. Entonces, la expresión que a nosotros nos dan es ax cuadrado menos bx menos c. Vamos a identificar que a es igual a a, que nuestro b es igual a b y nuestro c es igual a menos c. Perdón, acá en b es menos b. Ahora aplicamos la fórmula. Es decir, reemplazamos x es igual a menos b, pero b vale menos b, más menos b cuadrado, es decir, menos b al cuadrado, eso en raíz, menos 4 por a, que vale a, y por c, que vale menos c. Y todo esto entre 2 por a, y a en este caso vale a. Ahora vamos resolviendo. Y tenemos x es igual a b, porque menos por menos es más menos b al cuadrado será b cuadrado, más 4ac, puesto que menos 4 por a, menos por más es menos, y me queda menos 4a por menos c, menos por menos es más. Entonces por eso me queda positivo. Y todo esto dividido en 2a. Entonces acá, si recordamos nosotros, tenemos dos soluciones, x1 y x2. x1 va a ser b más b cuadrado más 4ac, eso en raíz, sobre 2a, y x2 va a ser b menos b cuadrado más 4ac, y todo eso sobre 2a. Y nos dicen que la solución de ax cuadrado menos bx menos c están representadas por p y q. Es decir, esta la vamos a llamar p y esta la vamos a llamar q. Y la expresión por la que nos preguntan era p cuadrado q más pq cuadrado. Si nos damos cuenta, esta expresión nosotros la podemos factorizar por los términos comunes que tienen, es decir, p y q. Entonces, p y q queda afuera. Y ahora, ¿qué término necesito multiplicar? Teniendo pq, para llegar a p cuadrado q, multiplicar por p. Y acá nos hacemos la misma pregunta y necesitamos multiplicar por q, puesto que ya tenemos pq, y pq por q nos da pq cuadrado. Entonces ahora vamos a reemplazar en la expresión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar p por q, y p por q sería, voy a anotar p primero, b más b cuadrado más 4ac, eso en raíz, sobre 2a. Y esto multiplicado por b menos b cuadrado más 4ac. Y eso en raíz y dividido en 2a. Entonces acá lo que tenemos que hacer es multiplicar término por término. Esto, lo que está en el denominador de ambas expresiones, lo voy a sacar hacia afuera y me va a quedar 1 sobre 4a cuadrado. Y voy a multiplicar ahora solamente lo que está en el numerador. Entonces tenemos b por b, tenemos b cuadrado más
b raíz de b cuadrado más 4ac al multiplicar b por s, perdón, es menos, aquí cometí un error, es menos, y ahora más b por la raíz de b cuadrado más 4ac, y finalmente nos queda la multiplicación de b cuadrado más 4ac por menos b cuadrado más 4ac. Entonces eso nos va a dar menos b cuadrado más 4ac, eso en raíz, y a al cuadrado. Entonces tenemos todos esos términos. Ahora vamos reduciendo. 1 sobre 4a cuadrado va a ser igual a b cuadrado menos b raíz de b cuadrado más 4ac más b raíz de b cuadrado más 4ac se eliminan. Y nos queda menos, el cuadrado con la raíz se va y nos queda b cuadrado más 4ac. Luego ese signo que está acá, fuera del paréntesis, va a afectar a lo que está al interior del paréntesis. Entonces nos queda 1 sobre 4a cuadrado por b cuadrado menos b cuadrado menos 4ac. Entonces este b cuadrado con ese b cuadrado se van y finalmente nos queda la multiplicación de p por q menos 4ac sobre 4a cuadrado. Podemos simplificar el 4 con el 4, está con una a de la que está en el denominador, y nos queda menos c sobre a. Eso es p por q. Ahora tenemos que saber cuánto vale p más q, es decir, la suma de las dos soluciones. Entonces vamos a anotar nuevamente las soluciones, que sería, las voy a copiar estas, las que están acá, para no escribirlas nuevamente. Entonces ahora vamos a sumarlas. Si nos damos cuenta, tienen el mismo denominador. Entonces, como tienen el mismo denominador, voy a anotar el denominador abajo y voy a hacer la reducción de términos de forma directa. Más b menos raíz de b cuadrado más 4ac. Entonces nos va a quedar este término de raíces, se van a ir porque tienen signos contrarios, entonces va a dar 0, y nos queda 2b sobre 2a. Este 2 con este 2 se van y me queda b sobre a. Entonces ahora tengo que p más q vale b más b sobre a, y tenemos que p por q equivale a menos c sobre a, que sería este término. Y lo que nosotros nos pedían era p por q por p más q, al haberlo factorizado, puesto que la expresión original era p cuadrado q más pq cuadrado. Entonces ahora vamos a tener la multiplicación de p por q, que vale menos c sobre a, por p más q, pero p más q vale b sobre a. Solamente reemplazamos a las expresiones que habíamos llegado. Entonces esto nos va a quedar menos, lo anotamos en orden alfabético, bc sobre a cuadrado. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. Ejercicio 12. La ecuación k más 1 por x cuadrado más 6k más 1 por x más 9k es igual a 5, con k distinto de menos 1, tiene una única solución real. ¿Cuál de las siguientes condiciones se debe cumplir el coeficiente k? Entonces, para resolver este ejercicio, la clave es que nos dicen que la expresión, o mejor dicho, la ecuación, tiene una única solución real. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener acá claro es el concepto del discriminante.
que el discriminante es lo que está dentro de la raíz en la fórmula general de la ecuación cuadrática. Voy a anotar la fórmula de la ecuación cuadrática, la fórmula general, que es x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac, eso en raíz, y todo eso sobre 2a. Entonces, discriminante que se anota con ese símbolo es igual a b cuadrado menos 4ac. Entonces acá van a cumplirse ciertas condiciones, que son las que tenemos que saber nosotros. Si el discriminante es mayor a 0, quiere decir que van a haber dos soluciones. Ahora, si el discriminante es igual a 0, quiere decir que va a haber una única solución. Hay una solución. Y finalmente, si el discriminante es menor a 0, hay dos soluciones, pero estas incluyen números imaginarios. Que por cierto voy a dejar acá en recomendado la lista de reproducción de los números imaginarios por si necesitan repasarlo. Ya, entonces con esto nosotros lo que tenemos que hacer acá es poder identificar A, B y C. Entonces voy a anotar la forma de la ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c. Y la expresión tenemos que lo que acompaña al x cuadrado va a corresponder al a. En este caso nuestro a va a ser igual a... Voy a anotar primero mejor la expresión que nos dan para ir mejor más detalladamente. K más 1, y eso por x cuadrado, más 6k más 1, eso por x, más 9k es igual a 5. Entonces la forma de la ecuación cuadrática, recordemos, ax cuadrado más bx más c, igual a 0. Entonces este 5 yo lo voy a pasar a la izquierda de mi expresión para que todo quede igualado a 0. Entonces vamos a tener lo siguiente. K más 1 por x al cuadrado más 6k más 1 por x más 9k menos 5 igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar el a, el b y el c. A va a ser igual a k más 1, b va a ser igual a 6k más 1 y c va a ser igual a lo que no tiene el coeficiente x, que sería 9k menos 5. Entonces ahora vamos a reemplazar todos estos datos, el a, el b y el c, en la fórmula del discriminante, b cuadrado menos 4c. Y como nos decía que debe tener una solución única, esto va a tener que ser igual a 0. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar 6k más 1, todo eso al cuadrado, menos 4, por a, que vale k más 1, por c, que vale 9k menos 5. Eso igual a 0. Entonces vamos a tener que esta expresión nos queda el primer término al cuadrado, 36k cuadrado, más el doble del primero, 12k por el segundo, 12k por 1, 12k, más el segundo término al cuadrado. Acá voy a resolver ese 4, lo voy a multiplicar por la expresión k más 1, entonces me va a quedar menos 4k más, perdón, menos 4k menos 4. Entonces acá voy a anotar el menos 4 y voy a multiplicar estos dos términos, k más 1 por 9k menos 5. Entonces k por 9k me quedaría 9k cuadrado menos k por menos 5 menos 5k, 1 por 9k más 9k y 1 por menos 5 menos 5. Y eso igual a 0. Entonces voy a tener 36k cuadrado más 12k más 1 menos, y ahora multiplico ese 4, ese menos 4 por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces me queda menos 36k cuadrado más 20k
menos 36k más 20 tiene que ser igual a 0. Vamos a ver qué términos se pueden reducir. Este 36k cuadrado menos 36k cuadrado es 0. Y tenemos ahora términos semejantes. 12k con 20k nos da 32k. Pero acá tenemos un menos 36k. Entonces 32k menos 36k me va a quedar menos 4k. Y tengo un 1 y un 20 más 21. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces me queda aquí 21 es igual a 4k. Entonces k es igual a 21 cuartos. Entonces nuestra solución va a ser k igual a 21 cuartos, porque cuando k vale 21 cuartos se cumple que esta ecuación equivale a 0. Y recordemos, si el discriminante vale 0, entonces hay una única solución. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Ejercicio 13. Si x1 y x2 representan las soluciones de la ecuación 3x cuadrado menos 10x más 5 igual a 0, ¿cuál es el valor de la expresión x1 más 1 por x2 más 1? Entonces acá de nuevo tenemos que aplicar la forma de la ecuación cuadrática. Perdón, la ecuación de la forma cuadrática, la fórmula general. Entonces, recordemos, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces vamos a identificar nuestro a, nuestro b y nuestro c. El a es lo que acompaña al x cuadrado, en este caso va a ser 3. El b es lo que acompaña a la x en el coeficiente 1, entonces menos 10. Y c es igual a 5. Ahora toca reemplazar en la fórmula general, en la que sustituimos los valores de a, b y c. Entonces anotamos la fórmula general, que x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac en raíz, y todo esto sobre 2a. Ahora reemplazamos x igual a menos b menos, y b vale menos 10, más menos b al cuadrado, es decir, menos 10 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 3, y por c, que vale 5. Todo eso en raíz. Y esto dividido en 2a. Y a vale 3. O sea, 2 por 3, 6. Entonces acá tenemos dos soluciones. X igual a menos por menos 10 más menos, y al cuadrado son 100, menos 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. Y todo esto sobre 6. Vamos a tener un x1 y un x2. El x1 va a ser igual a 10 más la raíz de 40 sobre 6. Y el x2 va a ser 10 menos raíz de 40 sobre 6. Entonces ahora, ya teniendo los valores de x1 y x2, vamos a resolver la expresión que nos pedían, que era x1 más 1 por x1, perdón, x2 más 1. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Vamos a reemplazar. Nos queda 10 más raíz de 40 sobre 6 más 1. Y todo eso multiplicado por 10 menos raíz de 40 sobre 6 más 1. Multiplicamos término por término. Es decir, 10 más raíz de 40 sobre 6 por 10 menos raíz de 40 sobre 6. Luego multiplicamos 10 raíz de 40 sobre 6 por 1, que nos va a quedar el mismo término, 10 más raíz de 40 sobre 6, más 10 menos raíz de 40 sobre 6, y 1 por 1, más 1. Entonces ahora toca resolver esto. Y nos va a quedar, en la primera expresión, cuando tenemos la multiplicación, tenemos una suma por su diferencia, es decir, 10 al cuadrado 100 y menos raíz de 40 al cuadrado. Y todo eso sobre
36. Si no recuerdan lo que es la suma por su diferencia, es la forma a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado, porque cuando multiplicamos a por menos b y b por a, esos se eliminan, queda 0. Entonces por eso queda a cuadrado menos b cuadrado. Entonces acá tenemos esa situación. Tenemos un 10 más raíz de 40 por un 10 menos raíz de 40, o sea, una suma por su diferencia. Seguimos con la otra expresión. Acá, si ustedes pueden apreciar, tenemos el mismo denominador. Entonces podemos operar esa fracción. Entonces nos queda 10 más raíz de 40 más 10 menos raíz de 40. Y más el 1 que estaba al último. Entonces esto nos va quedando 100. El cuadrado con la raíz se van y queda menos 40 sobre 36 más 10 más 10, 20. Y la raíz de 40 con menos raíz de 40 queda 0. Entonces me queda 20 más 6 más 1. Pero ese 1 podríamos escribirlo como 6 sobre 6. Acá nos queda 60 sobre 36 más 20 sobre 6 más 6 sobre 6. Este 60 sobre 36 lo podemos simplificar en 2 y nos queda 30 sobre 10 lo podemos simplificar en 12 y nos queda 5 sobre 3 más 20 sobre 6 más 6 sobre 6. Sacamos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 6. 3 por cuánto me da 6 por 2. 2 por 5, 10 más 20 más 6. Y nos queda 20 más 10, 30. Entonces tenemos 30 más 6, 36. 36 sobre 6 y eso sería igual a 6. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Ejercicio 14. Respecto de las soluciones de la ecuación 3x cuadrado más 4x igual a menos 16, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o cuáles son verdaderas? Entonces tenemos 3x cuadrado más 4x más 16 igual a 0. De nuevo, recordemos a x cuadrado más bx más c igual a 0. Identificamos el a, el b y el c. El a va a valer 3, el b 4 y el c 16. Reemplazamos en la fórmula general. X igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac y todo eso sobre 2a. Entonces acá tenemos que ver si a cuánto va a valer la expresión. Pero si nos damos cuenta, hay una forma más rápida de poder determinar cuáles son verdaderas. Porque tenemos en las afirmaciones que sus soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos. Esto quiere decir que tendría que ser el discriminante menor a 0. O sea, con ya calcular el discriminante podemos saber si esta es verdadera o falsa. Luego nos dice que el discriminante de la ecuación es igual a 0. O sea, esta también nos pide calcular el discriminante. Y con esta, si bien necesitaríamos calcular las soluciones, ya teniendo la información del discriminante, podríamos saber si es necesario o no saber cuál es la solución de la fórmula general. Entonces voy a hacer el paso más rápido, por así decirlo, en la que voy a calcular el discriminante. Entonces tenemos que b cuadrado menos 4ac, ¿a cuánto equivale esa expresión? Tenemos que b cuadrado es 4, 4 al cuadrado, menos 4 por a, por 3 y por c, que es 16. Tenemos que esto es igual a 16 menos 16 por 4 son 64 y 64 por 3 es 192. Entonces esto ya sabemos que es menor a 0. Y recordando la información que nos dice esto, que el discriminante es menor a 0, quiere decir que hay dos soluciones que incluyen números imaginarios. Entonces
ya sabemos que sus soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos. Esa sería verdadera. El discriminante de la ecuación es igual a 0. Esa sería falsa, puesto que es menor a 0. Y dice que la diferencia positiva de las soluciones es igual a 170, raíz de 176 sobre 3. Lo que también es falso, puesto que tenemos una solución que incluye número imaginario. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A, solo 1. Ejercicio 15. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene como soluciones a los números complejos 2i menos 2i? Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tengamos una raíz cuadrada de un número negativo, no vamos a poder encontrar una solución en los números reales. Y ahí es donde aparecen los números imaginarios. Entonces tenemos que encontrar un número por decirlo z, que al aplicar la raíz acá me quede la raíz de un número negativo. Entonces, si nos damos cuenta, en la alternativa B nos va a quedar de la forma x cuadrado es igual a menos 4, que se cumple lo que está acá. Entonces ahora si nosotros aplicamos la raíz para saber el valor de x, nos va a quedar x igual a raíz de menos 4. Además debemos recordar que las raíces pueden ser positivas, así como también negativas. Entonces esto nos va a dar que la solución es x igual a más 2i, x1, y x2 es igual a menos 2i. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Ejercicio 16. Si una de las soluciones de la ecuación 3x cuadrado más bx más c igual a 0 es menos 3 menos imaginario raíz de 2, ¿cuál es el valor de 2b más c? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a anotar la forma cuadrática, x cuadrado más bx más c igual a 0. Vamos a identificar a, b y c. Acá a toma el valor de 3, b igual a b y c igual a c. Entonces esto lo reemplazamos en la fórmula general y nos queda de la siguiente forma: x igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c, eso en raíz, y todo esto sobre 2a, y a vale 3, entonces sería sobre 6. Entonces esto nos va a quedar x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 12c, eso en raíz, sobre 6. Entonces acá tenemos dos soluciones, x1 y x2. x1 va a ser menos b más b cuadrado menos 12c, eso en raíz, y todo eso sobre 6. Y x2 va a ser igual a menos b menos b cuadrado menos 12c en raíz, y todo eso sobre 6. Ahora vamos a igualar x2 igual a la solución que nos dan, ya que esta es negativa y la solución que nos da también tiene signos negativos. Por lo tanto, la solución que nos dan es menos 3 menos i raíz de 2. Esto lo vamos a igualar a x2. Esto lo vamos a tomar como el valor de x2. Entonces nos va a quedar menos 3 menos i raíz de 2 es igual a menos b menos b cuadrado menos 12c, y todo eso sobre 6. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser elevar al cuadrado esta expresión para poder ver si es que puedo despejar las incógnitas. Entonces me va a quedar menos 3 al cuadrado menos i raíz de 2 al cuadrado va a ser igual a menos b al cuadrado menos raíz de b cuadrado menos 12c al cuadrado, y el c al cuadrado nos queda 36.
Entonces acá tenemos 9 positivo, menos y cuadrado y raíz de 2 al cuadrado. Se va el cuadrado con la raíz, me queda 2. Es igual a b cuadrado menos b cuadrado menos 12c. Y eso sobre 36. Entonces me queda 9 menos 2i cuadrado igual a b cuadrado menos b cuadrado más 12c sobre 36. 9 menos 2 por i cuadrado, pero recordemos que i cuadrado vale menos 1. B cuadrado con menos b cuadrado da 0 y nos queda 12c sobre 36. Finalmente nos va a quedar 9 más 2 igual a 12c sobre 36. Esto nos queda 11 es igual a 12c sobre 36. 36 por 11 es igual a 12c. Y c va a ser igual a 36 por 11 sobre 12. Y esto nos da un valor de 33. C vale 33. Ahora debemos encontrar el valor de b. Entonces ahora para encontrar el valor de b vamos a utilizar el inverso aditivo de la solución anterior, es decir, 3 más i raíz de 2. El inverso aditivo, por si tienen duda, está explicado en el video anterior. Entonces, ahora lo que voy a hacer es 3 más i raíz de 2 va a ser mi x1 y eso lo voy a igualar a menos b más b cuadrado menos 12c en raíz y todo eso dividido en 6. Voy a elevar al cuadrado para sacar mis incógnitas y me queda 3 al cuadrado más i raíz de 2 al cuadrado es igual a b cuadrado, puesto que es menos b al cuadrado y me queda positivo eso, más b cuadrado menos 12c sobre 36. Ahora voy a resolver los términos. 9 más, esto me quedaría i cuadrado raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado con la raíz se van, por lo tanto me queda 2. Y recordemos que i cuadrado vale menos 1, entonces me queda menos 1 por 2. Y eso es igual a b cuadrado más b cuadrado, 2b cuadrado, menos 12c, y c vale 33. Y todo esto sobre 36. Nos queda 9 menos 2 es igual a 2b cuadrado. 12 por 33 son 396. Y todo esto sobre 36. 7 por 36 va a ser igual a 2b cuadrado menos 396. Entonces me queda 36 por 7, que es 252 más 396 igual a 2b cuadrado. 252 más 396 es igual a 648 y eso es igual a 2b cuadrado. Entonces b va a ser igual a 648 sobre 2 y la raíz de eso. Entonces 648 sobre 2 es 324 y la raíz de 324 es igual a 18. Por lo tanto b es igual a 18. Entonces tenemos el valor de b, 18, y tenemos el valor de c, que es igual a 33. Y la expresión que nos preguntan es 2b más c. 2 por 18 más 33. 2 por 18 son 36, más 33 serían 69. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Letra E, 69. Ejercicio número 17. ¿En qué punto o en qué puntos el gráfico de la función cuadrática f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 15 corta el eje y? Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer para encontrar el punto de corte con el eje y
es hacer x igual a 0. Entonces, con x igual a 0, nosotros encontramos el punto de corte con y. Entonces reemplazamos nuestra función. F de 0 va a ser igual a x al cuadrado, que es 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 15. Y nos queda que f de 0 es igual a 0 al cuadrado 0, menos 2 por 0, 0, menos 15. Por lo tanto, f de 0 es igual a menos 15. Es decir, que y es igual a menos 15. Entonces, ¿en qué punto del gráfico de la función corta el eje y? En el punto 0, menos 15. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio 18. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece al gráfico de la función cuadrática g de x igual a menos 2x cuadrado más 32? Entonces, para resolver este ejercicio, nos dan los pares coordenados en función de x y y. Por lo tanto, para el 1 vamos a tener x igual a 1, y cuando x vale 1, y vale 30. Entonces vamos a comprobar esto, y vamos a seguir reemplazando. G de 1 va a ser igual a menos 2 por 1 al cuadrado más 32. Voy a anotar acá una tablita de x con y. Entonces, g de 1 va a ser igual a menos 2 por 1 al cuadrado sería menos 2 más 32. Entonces g de 1 vale 30. Es decir, cuando x vale 1, y vale 30. Entonces esa sería correcta. Pertenece al gráfico de la función. Luego tenemos el punto 2. Es decir, que x vale menos 1 y nos dice que y vale menos 30. Tenemos que comprobar esto. Si vale menos 30. Entonces, reemplazamos g de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado más 32. Y esto nos queda g de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado sería positivo, menos 2 por 1 sería menos 2 más 32. Esto sería igual a 30. Es decir, cuando x vale menos 1, y vale 30. Por lo tanto, este no pertenece al gráfico de la función cuadrática. Ahora vamos a ver el punto 3, que nos dice que cuando x vale menos 1, cuando x vale 0, y vale 32. Tenemos que ver si eso es cierto o no. Entonces, g de 0 va a ser menos 2 por 0 al cuadrado más 32. G de 0 es igual a menos 2 por 0 al cuadrado, es 0 más 32, y eso sería igual a 32. Entonces, cuando x vale 0, y vale 32. Entonces sí pertenece al gráfico de la función cuadrática. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C, solo 1 y 3. Ejercicio número 19. ¿Cuál es el vértice B de la parábola que corresponde al gráfico de la función cuadrática f de x igual a 3x cuadrado menos 2x menos 15? Entonces, antes de comenzar este ejercicio, vamos a recordar qué son las parábolas. Acá yo dibujé 6 parábolas. Si se fijan, algunas están abiertas hacia arriba, que serían las que estoy marcando con una flecha, y otras están abiertas hacia abajo. Entonces, lo más importante de las parábolas se podría decir que es el vértice, que si está abierta hacia arriba es el punto más bajo, si está abierta hacia abajo es el punto más alto. Y también recordemos que el vértice divide en toda la parábola, en la misma distancia hacia la derecha y en la misma distancia hacia la izquierda. Entonces, para sacar el vértice de la parábola, tenemos que saber la siguiente fórmula, que es menos b sobre 2a, que va a corresponder a la coordenada x, y la coordenada y va a estar por f evaluado en el punto menos b sobre 2a. Entonces, vamos a identificar cuál es a, b y c en la función. Entonces, la función es f de x igual a 3x cuadrado menos 12x menos 15.
Entonces recordamos que y es igual a ax cuadrado más bx más c. Por lo tanto, el término que acompaña al x cuadrado va a ser la a. En nuestro caso, a va a ser igual a 3. El término que acompaña a la x va a ser b. B en este caso es menos 12. Y c es el término que no está con una letra, que sería menos 15. Entonces, la coordenada x del vértice va a ser menos b sobre 2a. Menos b equivale a menos 12. Perdón, b equivale a menos 12 y 2a que sería 2 por 3. Entonces esto nos queda menos 12 sobre 6 y nos daría un total de, en el eje X, 12 dividido entre 6 es 2, pero tiene un signo negativo, menos 2, y con el signo negativo de afuera quedaría 2 positivo. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar el valor de X, el valor de 2 en la función f de X. ¿Qué quiero decir con esto? Que evalúo el valor de la coordenada X del vértice, es decir, f de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 menos 15. Lo que nos quedaría, 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, menos 12 por 2, 24, menos 15. Y esto nos da menos 27. Por lo tanto, la respuesta estaría dada por el vértice de coordenadas 2, menos 27. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. Ejercicio 20. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa al eje de simetría de la parábola que representa la función cuadrática f de x igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 10? Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es sacar el vértice de la parábola al igual que el anterior. Recordemos que el vértice de la parábola es igual a menos b sobre 2a en el eje x y en el eje y f evaluado en menos b sobre 2a. Entonces vamos a identificar nuevamente la a, la b y la c. Entonces a va a ser el término que acompaña a x cuadrado menos 2, b va a ser el término que acompaña al x menos 12 y c va a ser el que no tiene ninguna letra que lo acompañe, es decir, menos 10. Entonces la coordenada x del vértice de la parábola va a ser menos en b, y b vale menos 12, dividido en 2a, y a vale menos 2. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos 12 sobre 2 por menos 2 es menos 4, y esto nos quedaría menos 12 sobre 4. Ambos son negativos, entonces queda positivo. Entonces me queda 3. Y con el signo de afuera me queda menos 3. Ahora tenemos que evaluar f en menos 3, con x igual a 3. Entonces, evaluando esto, vamos a tener que reemplazar en cada x un 3. Entonces nos queda menos 2 por menos 3 al cuadrado, menos 12 por menos 3, menos 10. Entonces, f de menos 3 va a ser menos 2 por 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, menos por menos es más, y 12 por 3 es 36, menos 10. Entonces nos queda f de menos 3 es igual a menos 18 más 36 menos 10, que eso nos daría 8. Entonces ahora ya tenemos el vértice de la parábola, que sería menos 3,8. Ahora, para sacar el eje de simetría, tenemos que tener presente que siempre va a ser, el eje de simetría va a ser igual a la coordenada en el vértice x. Entonces nosotros acá vamos a graficar los puntos que nos dio el vértice de la parábola, que es menos 3 en x y 8 en y. Ubicamos el punto y debemos recordar que cuando a es menor a 0, quiere decir que la parábola se abre hacia abajo, y a, cuando es mayor que 0, abre hacia arriba. Y otra cosa importante también es que
tenemos que recordar que el eje de simetría es una recta que corta la parábola y la divide en dos partes iguales y es vertical. Y si nos fijamos, la coordenada que coincide con el eje X es la coordenada X del vértice. Por lo tanto, el eje de simetría va a ser X igual a menos 3. Ahora, si esto lo igualamos a 0, el menos 3 está con un signo negativo. Al pasarlo a la izquierda pasa con un signo positivo y nos queda X más 3 igual a 0. Entonces, este sería el eje de simetría de la parábola. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Bueno amigos, y si les gustó este video, les pido por favor que le den me gusta, lo puedan compartir con sus amigos y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.